Muy buenas noches. Eh, Soy Carlos Torres. Para quienes no me conocen, soy infectólogo pediatra y me alegra mucho poder estar con ustedes hoy para que conversemos algunos temas muy interesantes sobre lo que está pasando con vacunación de COVID. Esta conferencia fue planeada hace como un mes, pero no hubiéramos podido planearla en mejor momento porque durante los últimos 10 días ha habido cambios muy importantes en las recomendaciones que espero compartir con ustedes. Creo que con excepción de un simposio latinoamericano que hicimos ayer, es el primer grupo en cual vamos a compartir y a socializar estas recomendaciones. Quisiera preguntar si ya está mi presentación al aire. ¿Ya se está viendo? Ah, gracias. Perdón, sí. Muy bien. Entonces, esta conferencia de hoy la estamos llamando la vacunación contra la infección por el SARS-CoV-2 en pediatría, algunas recomendaciones de adultos, impacto y cambios de recomendaciones. Y para comenzar en esta presentación es mi declaración de conflicto de intereses. Yo no tengo ninguna vinculación laboral con los productores de medicamentos, ni de vacunas, ni de pruebas diagnósticas que mencioné en esta conferencia. Sin embargo, declaro que recibo honorarios de Tecnofarma Moderna por la conferencia, pero que toda la información y todo el material ha sido preparado de manera independiente y personal de parte mía para esta conferencia. Ningún material es de ningún tipo de empresa farmacéutica ni nada. Y lo que sí, quienes me conocen y quienes no, también lo deben saber, yo tengo tres requisitos para una conferencia, y es dar una autonomía en la información científica, una independencia de opinión y libertad de expresión. Y estos serían los interrogantes para abril del 2023 que tendríamos para el COVID en pediatría. El primero, y lo hago porque si bien la mayoría van a contestarme que sí es necesario, es lo que los pacientes nos preguntan, es lo que una u otro colega que no ve niños nos pregunta o es lo que las autoridades de salud a veces nos preguntan porque no lo tiene claro. ¿Es necesario vacunar a los niños? Pero la segunda es igualmente importante. Si sirven estas vacunas, si son útiles y efectivas, ¿qué efectos secundarios tienen? Especialmente con referencia a la miocarditis. ¿Son capaces de prevenir hospitalización o muerte? Pero llegó el Omicron. ¿Qué pasa con las nuevas variantes y subvariantes? ¿Y cómo han cambiado las recomendaciones y cómo vemos el futuro? Y entonces vamos con la primera pregunta de una vez. ¿Es necesario vacunar? La respuesta es sí, y es por estas 5 razones que aparecen en la diapositiva. La una porque es una de las enfermedades inmunoprevenibles de mayor impacto, como veremos más adelante. Pónganse a pensar en todas las enfermedades para las cuales existen vacunas y piensen en el impacto que ha habido en los últimos 2 años de esas enfermedades versus esta, a ver si no les parece importante vacunar. Segundo, porque tiene un impacto importante sobre la transmisión de esta enfermedad que ya sabemos que tiene grandes implicaciones para la familia, para la comunidad. Tercero, acabo de decir, el COVID es inmunoprevenible. Cuarto, que las vacunas estudiadas tienen un índice riesgo-beneficio positivo, favorable y que son seguras. Y finalmente, que este impacto de la prevención nos ha permitido reanudar todas esas actividades que ustedes estamos viendo, que están viendo acá, que hasta hace un año pues todavía estábamos como muy tímidamente comenzando. Y al decir que es una de las enfermedades inmunoprevenibles de mayor impacto, recuerden que ha disminuido el número de casos, hospitalizaciones, severidad y muerte, que esta es una condición de sintomatología difícil y variable, y quienes más COVID hayan visto saben lo complicado que es de diagnosticarla. Tercero, que la mitad de los pacientes hospitalizados no tienen condiciones subyacentes, y eso quiero especificarlo claramente. No piensen que los niños con COVID que terminan en la clínica todos tienen una enfermedad de base. La mitad, el 51%, no tienen nada subyacente. Viene el impacto del síndrome inflamatorio sistémico, el famoso MISC, y el impacto del long COVID, que es muy grande y cada vez se va viendo más, tanto en adultos como en niños.
Miremos entonces qué ha pasado con las hospitalizaciones. Esto es un poquito viejo y en todas las diapositivas que ustedes van a ver, van a encontrar que yo al final le hago un clic para que vean de cuándo es esta publicación. Y si bien esta publicación tiene un año y podríamos considerarla vieja, quiero que vean lo que pasó con Omicron. Miren en la diapositiva, el Omicron comenzó a finales de noviembre del 2021, pero hizo su impacto grandísimo en el mundo entero entre enero y febrero, incluyendo Colombia. Y fíjense ustedes cómo la tasa se aumentó 5 veces en hospitalizaciones en niños menores de 5 años con el Omicron. Y esa es la línea azul. En la línea verde van a ver los niños de 6 a 11 años e incluso los adolescentes. Y recuerden, para que no se nos olvide, que Delta fue muy severo y sin embargo las tasas de hospitalización, que fueron más altas que con Alfa, fueron inmensamente más altas con Omicron. Pero eso fue en abril del año pasado. Entonces vengámonos hasta febrero de este año y esto está recientemente presentado en una de las tantas reuniones recientes que ha habido. Esta es una reunión de la ACIP, que es el Comité de Prácticas en Inmunización, de febrero 24 del 2023. Y como ustedes pueden ver aquí, y esto está todo el periodo pandémico, en verde son los niños menores de 6 meses hospitalizados. En naranja, 6 meses a 2 años. En gris, 2 a 4 años. En amarillo, 5 a 11 años. Y luego ya los adolescentes, en azul un poquito más oscuro. Y si quieren mirar en el recuadro aquí en la parte derecha de la pantalla, agosto 22 a febrero del 2023, vean que al menos la mitad de los niños, o sea, verde más naranja, son menores de 2 años de los hospitalizados. Y la otra mitad, o un poquito más de la mitad, están en las edades mayores de 2 años. Pero vean en toda la pandemia cómo es importante esta distribución por edades. Ahora, si lo miran a nivel de tasas, porque lo anterior era de números, de porcentajes, aquí tenemos la tasa por 100.000 de población. Y nuevamente miren las hospitalizaciones, esto es los Estados Unidos. En el lado izquierdo, en la pandemia completa, desde marzo del 2020 hasta febrero de este año, y en el recuadro, los últimos 6 meses. Entonces, nuevamente vean que si bien las hospitalizaciones han disminuido, se mantienen y no es que no haya pacientes hospitalizados. Y fíjense que particularmente se mantienen más elevadas en la población menor de 6 meses de vida. Ahora, lo comentaba previamente, estas son las condiciones médicas subyacentes, las comorbilidades en menores de 18 años hospitalizados, y esto va de junio a noviembre del 2022 sin condiciones médicas subyacentes. Ahora, ¿cuáles son las más importantes? Asma, en el 13% hospitalizados, prematurez y sus secuelas, 11%, los niños con alimentación por sondas, los niños con historia de convulsión febril, la obesidad, la enfermedad crónica pulmonar, incluyendo el asma, y otra serie de condiciones, incluyendo la diabetes, en el 2.2% de los casos. Pero como debemos verlo por edades, aprecien ustedes acá las comorbilidades en menores de 2 años y en las otras edades. Y aprecien la línea o la barra amarilla, la primera, y esa es asma. Asma, con la excepción del niño menor de 2 años, es la condición número 1 subyacente para que un niño con COVID se complique y termine hospitalizado. Y en esos niños mayores de 2 años, la segunda condición es la que está en azul, la obesidad. Segundo lugar, fíjense ustedes lo importante entonces que son asma y obesidad. Entre las dos pueden sumar el 35 hasta el 50% de las condiciones médicas subyacentes de los hospitalizados. Mientras que en el menor de 2 años, la número 1 es la prematurez y obviamente asma y otras condiciones están presentes. Pero vuelvo y repito, 49%, la mitad, no tiene condiciones subyacentes. Ahora, para que ustedes sigan viendo lo importante que es el COVID en los niños, entonces fíjense ustedes cuánto o cuál es la carga de enfermedad de estos niños. La estancia media son 3 días, pero se hospitalizan con neumonía el 13% y terminan en la UCI 1 de cada 4 niños. Entonces, cuando la gente dice
que el COVID en los niños es una enfermedad leve, yo creo que eso hay que reevaluarlo. La inmensa mayoría les va bien por muchos factores y tal vez no les va tan mal como a las personas mayores, pero la admisión a cuidado intensivo se ve en 1 de cada 4 niños. Y miren el N aquí en los Estados Unidos, en este artículo, con 3.500 niños en total. Y miren, ventilación mecánica invasiva, perdón que me pase aquí, se ve en el 6% de los casos. Así que estamos hablando de una condición muy importante, porque entonces pónganse a pensar en un neumococo, en una influenza, en cualquiera de las otras enfermedades que son prevenibles por vacunas infantiles y que se ven a nivel pulmonar, una tosferina incluso, y vean ustedes cómo se compara el COVID con esas condiciones. Si seguimos adelante, porque recuerden que estamos en el primer punto, ¿será el COVID una enfermedad que vale la pena prevenir por vacunas? Sí, de verdad es severa. Entonces sigo con datos americanos. Ya tengan paciencia, más adelante les mostraré lo que tenemos en Colombia. Pero esta es la severidad clínica en niños también por edades. Entonces, en rojo, en la primera barra, tenemos los niños de 6 meses a 4 años, luego están los de 5 a 11 y luego los adolescentes. Y fíjense, la admisión a cuidado intensivo, que había dicho que era en 1 en 4, pues se mantiene básicamente en estos pacientes y incluso en los niños grandes el 20% terminan hospitalizados en cuidado intensivo. Pero, por ejemplo, cánula de alto flujo lo tiene el 16% de los niños menores de 4 años. El uso de BiPAP o CPAP se ve entre el 3 y el 6%. Y ya habíamos hablado de la ventilación mecánica. Ahora vámonos a la muerte. Esta es la muerte nuevamente en Estados Unidos de marzo del 2020 a abril del 2022. Esto tiene un año de atraso. Y entonces lo que quiero que vean es que COVID hasta ese momento era la causa líder de muerte por enfermedades infecciosas en personas de 0 a 19 años. Eso sigue siendo la verdad. Y es la séptima causa más importante o más común de muerte en estos niños menores de 19 años. Y en niños entre 1 y 4 años, COVID es la quinta causa más común de muerte. Un estudio que salió publicado hace 2 semanas mostró que es la cuarta causa más común de muerte en este momento en menores de 5 años. Y este es el número de muertes en Estados Unidos para ese momento, en el 2022, y lo que quiero que vean es que de esos niños, la mayoría mueren de 6 meses a 4 años. Fíjense acá que están la mayoría acá. Y este es el rango o el sitio de causa de muerte en cualquiera de las edades. Entonces, fíjense que siempre oscilan por edad entre cuarto y quinto lugar en el número en el sitio de muertes. ¿Y será que las vacunas previenen eso? Este estudio fue publicado en el 2022, pero lo que mostró fue que los niños no vacunados mayores de 5 años, en esta época se estaban vacunando todavía mayores de 5 años, tienen 7 veces más tasa de muerte que aquellos que tenían al menos una dosis de refuerzo. Entonces, que si las vacunas previenen la muerte o no, previenen la hospitalización, previenen la gravedad y previenen fundamentalmente la muerte. O sea, nuevamente, para que lo reflexionen, una enfermedad para la cual estoy vacunando, que el vacunado tenga 7 veces menos tasa de muerte que el no vacunado, pónganse a pensar eso. Colombia. Tenemos problemas con la información, particularmente en el último año. Este es un último dato, marzo 8 del 2023, con el número de casos en Colombia, más o menos unos 6 millones y medio de casos, con 140.000 muertes. Y en el slide ustedes pueden ver tanto adultos como niños, todas las tasas de letalidad, mortalidad y hospitalización. Ahora vámonos a niños. Esta es una publicación, esta tabla la encontrarán en esa publicación que ven ahí en el recuadro izquierdo, que es la publicación que acabamos de sacar sobre guía de vacunación de COVID en niños de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Y un grupo de colaboradores de diferentes países de Latinoamérica buscamos la información del COVID pediátrico en nuestro continente. Y esto es Colombia. Y entonces, si bien estos datos estaban actualizados a noviembre, porque como les digo, la información general ha sido muy difícil de conseguir últimamente,
ustedes pueden ver claramente de que 550.000 casos confirmados de COVID pediátrico, ustedes saben que es la punta del iceberg, se han generado 340 muertes. Y ustedes pueden ver que lo que hay es una diferencia muy importante entre la distribución por edades y la distribución de la letalidad. Fíjense ustedes que la letalidad es mucho más alta en los niños menores de 2 años, 27% entre 1 y 11 meses, y 3% en niños menores de 30 días, mientras que es un porcentaje mucho más alto de letalidad que de casos clínicos. Siguiendo con la misma publicación, vean la tasa de incidencia general pediátrica de COVID, 4.000 por 100.000, y la tasa de letalidad, 2.5 por 100.000. Y los casos los ven ustedes en el recuadro con muertes atribuibles ya para ese momento de unas 350 o 360 muertes en el país. Algunas personas me dicen, sí, ve confirmado que el COVID es muy leve. Ha habido 140.000 muertes en el país y solo 360 han sido niños. A mí me gustaría que pensaran cuál enfermedad inmunoprevenible ha producido 360 muertes en el último año o 2 años. ¿Será que el polio? ¿Será que la difteria? ¿Será que la fiebre amarilla? ¿O de pronto la hepatitis A o la varicela? ¿O incluso el mismo meningococo que es tan letal? ¿O incluso el mismo neumococo? O sea, yo me atrevería a pensar que se suman todas las enfermedades prevenibles por vacunas en el carnet de vacunas de un niño menor de 5 años y no se llegan a 350 muertes confirmadas, ¿no? Las muertes por COVID en el país son como 900 en niños, pero directamente atribuibles y confirmadas son 354. Y nuevamente miren la incidencia de muerte en el menor de un año, 14 por 100.000, comparado con el niño de 1 a 4 años o el adolescente. O sea, lo que acabamos de ver en Estados Unidos se ve en Colombia igualito. Gran tasa de mortalidad en el menor de un año. Así que tenemos que vacunar a los niños desde chiquitos. Aquí pueden ver ustedes entonces en azul el porcentaje de casos correspondiente a todos los COVID pediátricos en Colombia, pero en verde el porcentaje de muertes. Entonces nuevamente miren el menor de un año, con 5% de casos, 30% de muertes. De 1 a 4 años, 15 y 15, y luego va bajando un poco, pero en todo caso la mortalidad no tiene límites en estas edades. Y finalmente quiero que vean acá la incidencia, no los casos, sino la incidencia de muertes en rojo y la incidencia de casos en verde. Y nuevamente, para que les quede claro. Y les quiero pedir el favor que vayan preparando sus preguntas, porque aquí yo mismo estoy manejaré las preguntas y la moderación, pero piensen en esto como puntos importantes de preguntas. ¿Qué pasa con los menores de 1 a 4 años? ¿Cómo podemos prevenir? Bueno, les hablé entonces al principio que era importante vacunar contra COVID porque creo que ya les he demostrado que producen severidad, hospitalización o muerte. Lo otro es el síndrome inflamatorio multisistémico y solo a manera de chismecito, esta es la última actualización de la definición que la van a encontrar en la página de la Academia Americana de Pediatría del 8 de febrero del 2023 porque siempre hubo dificultades con la definición de casos del MISC. ¿Y qué pasó con MISC? MISC, después de que pasó la ola Omicron, la ola Delta empezó a disminuir muchísimo. Y ustedes lo pueden ver acá en número de casos. Entonces la gente se preguntaba, ¿será que el Omicron produce menos MISC? Pero no se preguntaban, ¿será que la vacuna previene el síndrome inflamatorio multisistémico? Pues vean ustedes, esto fue en el octubre del 2022, esto acaba de ser publicado el 22 de marzo, tiene un mes en el New England y la tabla es un poquito apretada, pero les hice el resumencito acá y esto está publicado en marzo del 2023. El riesgo de complicaciones serias por MISC, y aquí se está comparando en este estudio, el periodo ancestral, o sea, el inicial, el periodo alfa, el periodo delta y el Omicron, y miren los importantes números de casos que empezaron a disminuir tan pronto se empezó a vacunar. La enfermedad sigue siendo muy seria en todas las periodos o en todas las eras, de alfa a Omicron. El riesgo de disfunción ventricular fue un poco mayor en el periodo alfa y aún en Omicron la enfermedad severa fue prevalente. 23% de los niños con MISC en Omicron
tenían choque y 37% ingresaron a la UCI. Pero lo que dice este estudio y la actualidad del tema es que las vacunas previenen fuertemente MISC. Y entremos para finalizar con esta parte inicial con el COVID prolongado. Esto es lo que produce el COVID prolongado en niños o en adultos. Afecta a todos estos órganos. Y estoy seguro que los que son pediatras acá o los que ven niños en cantidades importantes en sus consultorios o en sus hospitales, tienen claro que han visto problemas cardíacos, pulmonares, sistema inmunológico, sistema gastrointestinal, sistema neurológico, riñones, vasos sanguíneos e incluso en sistema reproductivo, alteraciones incluso en personas menores de 18 años muy importantes. Esta referencia se la recomiendo muchísimo, es una referencia muy completa sobre el long COVID. Pero si lo queremos ver solo en niños, fíjense ustedes cómo los síntomas post-COVID, aquí en el lado izquierdo, en niños y adolescentes son mucho más frecuentes en aquel paciente que tuvo COVID que en aquel no. Por ejemplo, después de COVID, en niños de 2 a 4 años hay un riesgo de 1.17, o sea, un 17% más de riesgo de síntomas circulatorios, de fatiga y pues decaimiento, de dolor musculoesquelético. Pero vayámonos aquí a los de 12 a 17 años. Miren las alteraciones de gusto y olfato en estos niños. Pero no nos quedemos en esos síntomas, miremos los diagnósticos. Y entonces, así como pensamos que el embolismo pulmonar es una cosa de los adultos, pues miren ustedes que hay 2 veces más riesgo en un niño de 12 a 17 años de hacer embolismo pulmonar después de un COVID que aquel que no tuvo COVID. Miren el riesgo de la miocarditis y la cardiomiopatía aquí en segundo lugar. Porque como la gente habla tanto de la miocarditis por vacuna, que ahorita les voy a mostrar la realidad, miren la miocarditis y la cardiomiopatía por COVID, por no poner la vacuna. De 1 a 2 veces o a 2,5 veces más alto el riesgo, o sea, 100 a 250%. Pero eventos tromboembólicos en niños, claro que sí, miren, de 5 a 11 años, 2 veces más y otra cantidad de patologías que estamos viendo allá. Y esto se publicó muy recientemente, este es solo en adolescentes, pero lo que quiero que vean acá en adolescentes es como hay algunos síntomas que en el post-COVID van estabilizándose o disminuyendo luego de 6 meses. Y es una alegría saber que la anosmia, que los dolores musculares, que la tos persistente o que el dolor persistente de la faringe va disminuyendo. Pero por otro lado, en este mismo estudio que fue publicado hace un mes, se puede ver cómo hay síntomas que van en aumento, mis queridos doctores. O sea, aquí tenemos los pacientes con COVID que tienen dificultad para respirar, dificultad para mantener una respiración adecuada. Pues miren que son menos los casos a los 0 meses del COVID que 6 meses después del COVID. O sea, eso va aumentando. Miren el cansancio. Y miren acá el vértigo o el mareo. O sea, el long COVID es un tema que va a estar con nosotros por mucho tiempo. Bueno, entonces terminamos la primera fase. Estamos diciendo que es necesario vacunar niños con COVID porque la enfermedad es importante y yo creo que nos quedó claro que lo es en todo aspecto. Nuevamente, en la sección de preguntas estaré muy atento a contestar si existen dudas o si existen algún comentario o incluso algún desacuerdo sobre ese tema de que el COVID es una enfermedad importante en niños, es una enfermedad poco importante en niños. Pero aquellos que lo siguen pensando, por favor, me gustaría mucho que reevaluaran su concepto. Esto es lo segundo. ¿Por qué es necesario vacunar? Porque es inmunoprevenible y porque están todos esos estudios que están ahí publicados que han mostrado que tiene eficacia y efectividad en mayores de 12 años las vacunas, que tienen eficacia y efectividad en niños de 5 a 11 años, que afectan o disminuyen la transmisión, que son vacunas seguras y que el advenimiento de COVID, del COVID Omicron permitió que cambiara un poquito esa percepción de efectividad y que últimamente ya tenemos estudios publicados de eficacia y efectividad para niños mayores de 6 meses. Y el último punto, que es a lo que más me voy a referir al final, es el impacto del refuerzo con vacunas bivalentes en todas las edades pediátricas. Y me imagino que ya
muchos de ustedes estarán preguntándose, bueno, pero como Colombia solo tenemos Sinovac para mayores de 3 años hasta 12 años, ¿cómo interpretamos eso? Sí, grave problema, porque si bien era un problema hace un año, es más problema ahora que el mundo ha cambiado completamente, incluyendo Latinoamérica, a vacunas de RNA mensajero, y no solo eso, sino vacunación desde los 6 meses. Y no solo eso, sino a vacunas que ahora son bivalentes, o sea que protegen contra el Omicron ancestral y contra el Omicron o los últimos Omicron. Como estas primeras 3 ítems ya los hemos visto en webinars y como nos alargaría casi 1 hora la presentación porque hay tanta información, voy a quitarlos. Ya sabemos que eso es cierto. Una última cosa para los que no estén muy al día con COVID. BNT 162B2 es igual vacuna Pfizer. mRNA 1273 es igual vacuna Moderna. Bueno, entonces entremos a estudiar esta parte que es importante. Los efectos secundarios y qué pasa con los niños vacunados de más de 6 meses para adelante. Nuevamente lo que traté de decirles antes, estas son las muertes por COVID-19 en los Estados Unidos entre el 2020 y 2022, aquí en esta barra azul, 360. Las muertes por influenza entre el 2018 y 2020, más o menos 200 menos que por COVID, y las muertes por todas estas enfermedades que se ponen vacunas, pero que esto es las muertes por año previos a la vacuna. Entonces estamos hablando del periodo hasta el 95 por varicela, que morían en promedio 50 por año, y rotavirus 35 por año, claro, en los Estados Unidos. Entonces, nuevamente, el COVID produce muchas más muertes y enfermedad que estas otras enfermedades inmunoprevenibles. Por eso yo digo que el COVID es una enfermedad inmunoprevenible y que debe hacer parte de todos los programas ampliados de inmunizaciones en niños con las últimas vacunas y de manera prioritaria. Pero prontamente, después de que demostrábamos que las vacunas iniciales producían estos efectos tan benéficos, empezaron a aparecer publicaciones de la Asociación de Miocarditis con las vacunas de RNA mensajero. Esto apareció entre agosto y octubre del 2021. Y también ha habido muchas publicaciones, les traigo solamente lo último. Esto está publicado en Annals of Internal Medicine y también está presentado en una reunión de hace 2 meses de la ACIP y del CDC. Y aquí están las tasas de incidencia por millón de dosis de miocarditis con vacuna Pfizer, en este caso, en los 7 días después de la vacunación. Y lo que quiero que ustedes miren es esto. Esta cifra es 140 por millón de dosis. 140 por millón de dosis. Ahí pueden ver el intervalo de confianza. ¿En quiénes? En varones entre 12 y 17 años con la segunda dosis, porque con la primera es un problema que prácticamente no se ve. 146. Ahora miren mujeres, 19. O sea, hay una gran asimetría hacia varones. Miremos otra cosa acá. Miremos ahora con el primer booster de Pfizer monovalente, 12 a 17 años y también en varones, 108 por millón de dosis. Estoy hablando de personas de 12 a 39 años. Obviamente aquí es 12 a 17. Miremos 18 a 29, baja 81, pero sigue siendo mucho mayor en varones que en mujeres. En mujeres es prácticamente la tasa que tiene la población normal, 81 por millón de dosis. Y con el primer booster 41, siempre va a haber menos con el primer booster que con la segunda dosis. O sea que básicamente estas son las cifras que les acabo de decir para recalcarles que con estas vacunas, y aquí estoy mostrando Pfizer, pero la próxima diapositiva es la vacuna de Moderna, con vacunas RNA mensajero, el problema es casi que limitado a varones entre 12 y 30 años con la segunda dosis y bastante menos con el primer refuerzo. Pero si eso lo miramos, digamos, a nivel porcentual, es un caso, en el segundo refuerzo, es un caso en 500,000 dosis, ¿no? Del segundo refuerzo, uno en 500,000. Hay personas que piensan que esto es mucho, 100 en 1,000,000, y transmitir el riesgo es una cosa completamente difícil, pero yo les acabo de mostrar que en el COVID
más o menos el 40% de las personas hace miocarditis y que el post-COVID deja miocarditis 2 a 3 veces más en los pacientes que tuvieron COVID que en los que no. Pues bien, miren ustedes las cifras acá. Antes de eso, miren acá que la bivalente, las vacunas nuevas bivalentes no producen prácticamente o no se han reportado miocarditis. Entonces, lo que queremos decir es que en el peor escenario, varones de 12 a 17 años con segunda dosis, se produce miocarditis en el 0,0146% de los casos. Y al que le siga pareciendo mucho, yo no le estoy quitando importancia a la miocarditis, pero quiero que eso entiendan la forma de transmitirse bien a los pacientes. Es un riesgo mucho menor que muchos de los efectos secundarios de cualquier otra vacuna, particularmente porque la miocarditis por esta vacuna es una condición que se mejora en la inmensa mayoría de los casos y muy prontamente. Esto está publicado en febrero del 2023. Ahora veamos lo mismo con la vacuna Moderna. Y vean con Moderna que es un poco menos la incidencia, en el caso de Pfizer 140, creo, aquí en 97, nuevamente en varones, hacemos exactamente el mismo ejercicio, unas cifras mucho menores o menores, tampoco nada con la bivalente, 0 casos en 130,000 dosis de segundo refuerzo, pero el peor escenario con Moderna es aún menor, 0,0097% de casos. Bueno, ese es el verdadero impacto de la miocarditis. Ahora, la miocarditis en niños de 5 a 11 años es mucho menor, por lo menos no se vieron casos en los estudios de eficacia y ahora les mostraré qué ha pasado con los estudios ya de efectividad. Miren, en niños de 5 a 11 años es 4 por millón de dosis en hombres y 2 por millón de dosis en niñas. Es un tema prácticamente no diagnosticado. Este estudio nos muestra es un metaanálisis publicado muy recientemente, tal vez en febrero de este año, creo, en el cual ya se analizan en niños de 5 a 11 años, casi en 7 estudios, los efectos secundarios. Y lo que podemos ver acá es, primero, que los eventos adversos son, pues, obviamente, como en cualquier vacuna, mayores que cuando no se pone la vacuna, pero que no son eventos adversos severos. Pero que la miocarditis en este estudio niños de 5 a 11 años se vio en 1,5 miocarditis por millón de dosis y 1,8 con la segunda dosis por millón de dosis. Y les mostraba previamente que con Pfizer había sido 140 por millón y con Moderna 90 por millón. O sea, en niños de 5 a 11 años esta complicación es prácticamente desconocida. ¿Qué pasó con las vacunas IMISC? Yo les mostraba previamente que tendría que funcionar. Miren ustedes muy claramente esta publicación de mayo del 2022, cómo la efectividad vacunal de vacunas de COVID, en este caso de la vacuna de Pfizer, contra el MISC en niños de 5 a 11 años y de 12 a 18 años supera entre el 80 y el 90%. Eso es otro punto adicional muy importante. Pero bueno, llegó el Omicron y entonces ya nos situamos entre noviembre y diciembre del 2021 y fuertemente en el 2022. ¿Y qué pasó con el Omicron? El Omicron produjo un impacto sustancial en la efectividad de las vacunas. Las vacunas que al principio nos hablaban de efectividades del 80-90% ha disminuido notablemente. También un impacto diferencial en infección, en las cuales son menos efectivas, hospitalización mucho más efectivas y muerte altísimamente efectivas. Y aunque cada vez la capacidad de evasión inmune de cada una de las subvariantes de Omicron, o como ahora las han llamado, variantes de interés de Omicron, es mayor, se tiene un efecto protector. La inmensa mayoría de informaciones para vacunas RNA mensajero. Yo estoy seguro que muchos de ustedes me estarán preguntando qué pasó con Janssen, qué pasó con AstraZeneca, qué pasó con Sinovac. Ahora les mostraré que básicamente estas vacunas han casi que desaparecido de la fase de estudios clínicos o de novedades, particularmente en los países más desarrollados. Y este fue el Omicron inicial. Y esta diapositiva la mostraba yo el año pasado y les mostraba que más de 50 mutaciones se produjeron en la proteína S del Omicron. Algo así como si cualquiera de ustedes cambia 50 rasgos de su cara y todavía siguen siendo conocidos por el sistema inmune. Eso es lo increíble de estas vacunas,
que sigue funcionando a pesar de que el Omicron inicial ya había cambiado como 50 veces. Pero además de eso, cada subvariante que ha aparecido tiene mayor ventaja de crecimiento, mayor fitness o capacidad o habilidad para desarrollarse y mayor escape inmune. Y ustedes en este slide pueden ver cómo ese mayor capacidad de evasión inmune aumentó con BA2, con BA4, con BA5 y ahora veremos con las últimas variantes. ¿Por qué es eso? Porque es que Omicron se desarrolló filogenéticamente al otro lado de donde se había desarrollado beta, delta, alfa y gamma. Y vean ustedes las subvariantes que han sido más importantes, cómo se van alejando cada vez más de la cepa ancestral que era acá desde el punto de vista filogenético, hasta llegar a estas últimas que son las más importantes en esos últimos meses, como la XBB1, como la BQ11, que digamos, conllevan muchas más mutaciones. Y miren en este slide de una publicación de hace menos de un mes en Nature Microbiology, cómo la frecuencia de linajes con el tiempo ha permitido que vayan aumentando y cada uno vaya reemplazando al otro. O sea, cuando salió el Omicron, el BA1 desplazó al Delta, luego el BA2 desplazó al BA1, luego el BA4, BA5 y luego los últimos que han venido apareciendo en los últimos meses. Y aunque sé que la diapositiva es apretada, lo único que quiero que miren acá es la acumulación de mutaciones de aminoácidos en la subunidad S1 con el tiempo. Aquí estamos en noviembre del 2022. Estos azulitos eran los COVIDs buena gente, beta, alfa, gamma, delta. Buena gente, entre comillas, mataron millones de personas en el mundo. Pero miren los Omicron en el número de mutaciones. Aquí está el número de mutaciones por acá. Miren cómo incluso el Omicron inicial, ese que les presenté ahora, no tiene, es un, digamos, virus relativamente mucho menos mutado que las últimas subvariantes. Y entonces la acumulación de mutaciones nos genera una gran función de la aptitud con P o el fitness mutacional que tiene cada uno de ellos. Y no para confundirlos, sino para que ustedes simplemente vean, estas son las mutaciones de aminoácidos que comparan Delta y los últimos Omicron, XBB y BQ11. Y por favor, no se vayan a asustar, pero así somos los infectólogos. Mostramos estos datos aquí. Aquí tenemos XBB11 y por acá tenemos BQ11. Ustedes los ven cómo cada vez van teniendo más mutaciones. Y aún así, las vacunas siguen funcionando. ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Esto es a 15 de abril, hace una semanita. ¿Cómo va estas variantes? Lo que tenemos más en ese país es XBB15 que va desplazando los XBB originales. BQ11 ya ha desaparecido. ¿Qué tenemos en Colombia? En Colombia, infortunadamente, antes teníamos las publicaciones muy a tiempo de qué estaba pasando con los genomas circulantes. Hoy, hasta que yo tengo, digamos, idea, esto es a enero 1 de este año, no tenemos más datos. En ese momento teníamos BQ11 y XBB, como les mostré, entonces simplemente vamos siguiendo lo que pasa en el mundo entero. Bueno, con ese Omicron así monstruoso que se ha venido desarrollando, ¿siguen funcionando las vacunas? Pues miremos que obviamente en niños de 5 a 11 años, la efectividad vacunal empezó a disminuir prontamente cuando empezó a haber Omicron. ¿Y qué se vio aquí? Que tocaba poner la tercera dosis. Entonces fue en ese momento, y esta es una de las pocas diapositivas de adultos, y esto fue publicado en abril del 2022, cuando se determinó que el poner una tercera dosis reactivaba inmunológicamente la protección y que en pacientes tanto inmunosuprimidos como inmunocompetentes disminuía o protegía nuevamente contra infección, hospitalización y muerte. Entonces, de ahí salió la importancia de la tercera dosis. Luego de eso, ya en niños de 12 a 18 años, y esto también es al principio del Omicron, como dice el título, la efectividad vacunal disminuyó por Omicron para eventos no críticos, pero se mantuvo alta para hospitalización y severidad. Y claramente eso lo vemos nosotros en la práctica todos los días, manteniendo aquí, miren ustedes, efectividades vacunales entre el 80 y 90% para los casos más críticos de COVID, así fuese Omicron.
¿Qué siguió pasando? Aquí seguimos en el 2022, donde podíamos ver que la efectividad en grupos pediátricos, nuevamente con 3 dosis si tenían más de 12 años, volvía a aumentarse. Y por eso es que en los mayores de 12 años se ponen las 3 dosis o ha sido la recomendación hasta recientemente. En la anterior, quiero enfatizar que era contra cualquier tipo de infección la protección, pero fíjense que ya bajaba a 40 o 50%. ¿Qué pasaba contra visita a urgencias? O sea, los casos un poquito más severos. Pues ya mejoraba hasta 60-80%. ¿Y qué pasaba contra hospitalización? Pues lo pueden ver ustedes acá, en donde contra hospitalización, incluso con 2 dosis, la protección se mantiene en 80-90%. ¿Qué ha pasado recientemente? Y este es nuevamente en niños de 5 a 11 años, con metaanálisis, porque es necesario mirar todos los estudios para mirar cuál es la eficacia de estas vacunas RNA mensajero en estos niños. El menor riesgo de infección, este OR047, eso le hace que hay un menor riesgo de infección de un 53% en el vacunado que en el no vacunado en niños de 5 a 11 años con vacunas, 2 dosis de vacuna RNA mensajero. O sea, protege 53%, incluso pasando unos buenos meses contra infección sintomática o asintomática. Contra infección solamente sintomática, una protección de también más o menos el 50%. Contra hospitalización, una protección del 68% y contra síndrome inflamatorio sistémico, una protección del 95%. Y esta diapositiva que sigue la agregué hace una hora antes de comenzar la conferencia porque esto fue publicado en abril 18, hace unos pocos días. Y este es otro metaanálisis con 51 estudios, pónganse a pensar ustedes, 51 estudios publicados en los últimos 6 meses de infección Omicron solamente en niños de 5 a 11 años con 2 o 3 dosis y miren las efectividades vacunales. Y no estamos nada mal, porque 41% contra infección, 75% contra hospitalización y 80% con 2 dosis es muy bueno. Y aquí tenemos con 3 dosis. Pero lo otro importante es que este estudio también miró el tema de la miocarditis y de nuevo unas cifras bastante poco importantes. Y entremos en la última parte, la vacunación de 6 meses a 5 años. Y aquellos que digan, venga, en Colombia solo ponen de mayores de 3 años, así que a mí no me interesa 6 meses a 5 años, pues no, porque es que nosotros somos la excepción en el continente, como les voy a mostrar más adelante. Y tenemos que presionar fuertemente y como Sociedad Colombiana de Pediatría y como Asociación de Infectología y como Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, estamos actuando activamente para que se pueda aprobar vacunación desde los 6 meses. ¿Por qué? Porque ese es un tema viejo. Estas vacunas están aprobadas desde octubre del 2022 para niños de 6 meses a 5 años. O sea que llevamos ya un tiempo importante y esta es la aprobación, por un lado, de la EMA y por el otro lado, de Canadá. Y podemos ver los estudios. Estos fueron los estudios iniciales de eficacia. Este es el de la vacuna Moderna. Nuevamente recuerden mRNA 1273, que fue la primera que publicó estos estudios, con 2 dosis de 25 microgramos separados por un mes en niños de 6 meses a 5 años. Esto está en el New England del año pasado, en octubre. Quiero que ustedes vean que la eficacia en niños de 2 a 5 años para infección fue 36%. Y para niños de 6 meses a 23 meses, 50%. Nuevamente, metas en la cabeza que estamos en Omicron, no estamos en alfa, en beta o en delta, y ya le mostré que los datos en adultos o en adolescentes figuran entre 40 y 50. No les parezca poco. Esta es la eficacia más o menos y la efectividad después de la influenza más o menos, y eso no está mal. Ahora miren ustedes esa eficacia comparando la eficacia de adultos en el periodo delta con 100 microgramos de vacuna Moderna, en el periodo Omicron que cae de 80 a 44%, pero contra infección, no contra gravedad. Y vean nuevamente acá en el lado derecho, nuevamente niños con vacuna Moderna, delta versus Omicron. Obviamente hay un compromiso de la efectividad, pero se mantiene a niveles muy similares de los adultos. La inmunogenicidad es excelente y lo que podemos ver en esta diapositiva
es que los títulos de anticuerpos, un mes después de terminar las 2 dosis de serie primaria, en adultos y en niños son exactamente comparables. Pero claro, la pregunta del millón con Moderna es, ¿será que es tan reactogénica como en los adultos? Y recordar que en adultos esta dosis de 100 microgramos era reactogénica, pero cuando bajaba a 50 disminuía mucho esa reactogenicidad. En estos niños recuerden que tienen 25 microgramos. Y miren en este estudio, del estudio pivotal de Moderna, cómo la mayoría de eventos adversos sistémicos eran leves, grado 1 en verde, grado 2 en azul y solo una minoría grado 3. Eso para niños de 6 meses a 23 meses. Y cuando veíamos niños de los 37 meses a los 5 años, se mantenía la misma tendencia. Es más, ustedes pueden ver aquí los porcentajes de niños que hacen fiebre con esta vacuna. Y ustedes pueden ver que puede estar al mismo nivel de una vacuna neumocóxica conjugada, de una vacuna básicamente de las que se ponen en el primer año de vida de la población pediátrica. Es muy infrecuente una fiebre elevada en estos niños. Pfizer, por su lado, acaba de publicar en cabeza de Flor Muñoz en New England, esto fue yo creo que hace mes y medio, su estudio ya con 3 dosis. Pfizer en niños menores de 5 años, en este caso, son 3 dosis de 3 microgramos. Recuerde que en adultos se ponen 30 microgramos. Entonces ustedes lo que pueden ver acá es que también la eficacia vacunal de la vacuna está entre el 70 y el 50% y esto está publicado en febrero. ¿Qué hemos hecho como sociedades científicas? Desde julio del año pasado enviamos o sacamos este comunicado 3 sociedades científicas muy importantes sobre la recomendación de vacunar niños de 6 meses a 3 años. La enviamos al ministerio, la enviamos a todas las autoridades del caso y la publicamos a nivel general y hemos estado muy activamente en este tema. También para que sepan que la vacuna Moderna está autorizada por el INVIMA desde 6 meses hasta los 11 años. Infortunadamente no hemos tenido éxito en que se empiece a poner en muchas de estas edades. Bueno, hasta ese momento entonces les estoy hablando, les dije que la vacuna en mayores de 12 años era efectiva, eficaz y con bajos efectos secundarios. Después les conté que entre 5 y 11 años pasaba lo mismo. Después les conté que entre 6 meses y 5 años era eficaz por estudios clínicos. Ahora les voy a mostrar la efectividad, o sea, ya la vida real. Vacuna aprobada, como les dije, hace relativamente poco, y esta es la efectividad de lo que llamamos el esquema primario, que ha sido 2 dosis de la vacuna Moderna y 3 dosis de la vacuna Pfizer. Y aquí tenemos los datos publicados en febrero de este año por el CDC en niños de 3 a 5 años y básicamente lo que nos dice este estudio es que la eficacia de estos niños básicamente puede estar aquí con 2 dosis en los primeros 2 meses de vacuna en el 81% y en los primeros 4 meses por postvacuna en el 58% con la vacuna monovalente de Moderna. Con la vacuna monovalente de Pfizer tenemos unos datos de eficacia o de efectividad, digamos un poco menos interpretables porque hay menos números de casos vacunados. Esto fue en febrero del 2023. Pero entonces, para no complicar, sino para más bien ver el adelanto que se ha tenido, la pregunta es, ¿con los monovalentes se bajó la efectividad y la eficacia con el Omicron? ¿Será que si hacemos una vacuna contra el Omicron vamos a retomar esa efectividad y esa eficacia? Y entonces se desarrollaron las vacunas bivalentes, tanto de Moderna como de Pfizer. La inicial contenía el Omicron BA1 y BA2, pero ese Omicron pasó y llegó BA4, BA5 y entonces en septiembre del 2022 se aprobó la vacuna para niños de 12 a 17 años y en octubre para niños de 5 a 11 años, fundamentalmente en principio la vacuna Moderna con bivalente. Y entonces vinieron las recomendaciones poco a poco, a finales del año pasado, la FDA autorizó el uso de emergencia de bivalente Moderna como refuerzo
en niños que ya habían terminado su vacunación monovalente con 2 meses de intervalo. Y la de Pfizer la recomendó para la tercera dosis de la serie primaria, porque recuerden que les he dicho que Pfizer en su serie primaria son 3 dosis. Al otro día expandió el CDC el uso de vacunas bivalentes a niños de 6 meses a 5 años. Y recientemente, en marzo del 2023, autorizó la vacuna de Pfizer ya no solamente como tercera dosis, sino como refuerzo. Y pensábamos, y hasta hace 15 días pensábamos que esa era la última recomendación. Ya les mostraré más adelante que eso ha cambiado. Pero sitúense entonces entre febrero y marzo de este año, y lo que ha pasado es que nuevamente aquí ya tenemos efectividad de bivalentes. Lo que les mostré previamente era efectividad de monovalentes en niños de 6 meses a 5 años. Aquí tengo efectividad de bivalente en niños de 5 a 17 años. Y miren ustedes la muy buena efectividad, mejor que con monovalente, para niños de 5 a 11 años como refuerzo de estas vacunas. Vean ustedes las cifras, son mejores, febrero del 2023. ¿Y qué pasa con la miocarditis post-bivalente? Ya les mostraba previamente en el slide de miocarditis que tanto con la vacuna Pfizer como con la de Moderna prácticamente no se han visto miocarditis en las vacunas bivalentes, pero obviamente es un tema que hay que seguir mirando con mucha atención. Y este es el número de hospitalizaciones prevenidas en 6 meses por refuerzos de bivalente en los Estados Unidos. Mírense, ya estoy hablando de bivalente. No la tenemos en Colombia, se aprueba entre septiembre y octubre y ya tenemos los datos de hospitalizaciones estimadas prevenidas. Mírenlo acá por edades, obviamente mucho más en mayores, pero son vacunas que tienen un impacto muy importante en la población general. Y esto es la cantidad de hospitalizaciones por cada millón de dosis de vacuna, que como ustedes pueden ver también son datos muy importantes. Y finalmente, si dejamos más intervalo entre las vacunas, entre las dosis de refuerzo, ¿cómo se pueden prevenir incluso más hospitalizaciones? Bueno, pero la vida cambió hace 2 semanas. Abril 18 aparece el update, la actualización que dice, la FDA autoriza cambios para simplificar el uso de vacunas de RNA mensajeras, el uso de COVID. Y esto, por favor, para todos los que me están oyendo, es de lo más importante que puede haber pasado, porque lo que dice es simplificar el esquema. El esquema se está volviendo muy complicado por las diferentes presentaciones de frasquitos para cada edad, de 6 meses a 5 años, de 5 a 11 años, de 12 a 17 y de 18 para adelante. Este era el esquema para mayores de 6 años. Entonces, a partir de ahora, piensen en los esquemas de vacunación. Mayores de 6 años hasta 65, incluyanlos todos igual, 6 años y 65, y menores de los 6 años y mayores de 65. Entonces, los esquemas eran estos. Previamente, con Moderna o Pfizer, ya ustedes lo pueden ver acá, era lo que recomendábamos. ¿Cuál es el esquema nuevo? La nueva recomendación para toda persona mayor de 6 años que no tenga inmunocompromiso y que no haya recibido una vacuna bivalente es que tenga una sola vacuna de RNA mensajero bivalente. Con una dosis lo consideramos vacunado al día. Y esto es abril del 2023. ¿Esto qué significa? Una simplificación del esquema. Pasamos de todo esto que tenemos acá a esto. Yo sé que ustedes se preguntarán, oiga, pero yo puedo estar en cualquiera de estas, no tener vacuna bivalente antes, la mayoría de colombianos no la tienen, solamente se puede poner viajando por ahora, algunos de los doctores la tenemos en los congresos médicos, pero una minoría la tiene. Y entonces usted dice, bueno, no tengo vacuna bivalente y quiero ponerme al día. Así usted tenga más de una vacuna de monovalente de Moderna o de Pfizer o de Novavax, que en Colombia no hay, o de Janssen, o no tenga vacuna, el que no está vacunado, con que se ponga una dosis de vacuna bivalente RNA mensajero, queda vacunado y al día. La razón es que la mayoría de población ya ha estado o vacunado o infectado
y los estudios permiten suponer que una dosis de bivalente nos va a poner al día a todos y nos va a igualar, así sea la persona sin vacunación o el que tenga 3, 4 o 5 o 6 dosis de vacunas monovalentes. Y aquí estamos incluyendo vacunas RNA mensajero, vacuna Janssen, que ustedes ven acá. El paciente que haya podido vacunarse con una bivalente, la vacunación será completa y no tendrá que ponerse ninguna dosis adicional, por lo menos por ahora, y esa es la recomendación publicada el 19 de abril, hoy es 26, hace una semana. Por eso somos privilegiados en poder diseminar esta información hoy. Esto también es simplificación del esquema. Por supuesto que si es mayor de 65 años, va a haber otras recomendaciones. Estoy hablando del mayor de 65 años que no tiene vacuna bivalente previa. Se puede aplicar una dosis y 4 meses después se puede poner una segunda opcional. No es obligatorio, pero pues es deseable. Y si esa persona ya tiene una dosis de bivalente, nuevamente, si ha pasado más de 4 meses, se pondría una opcional bivalente. Y esto también nos habla entonces de flexibilización del esquema. Entonces tenemos simplificación y flexibilización. Esto es el inmunosuprimido. En el inmunosuprimido el esquema ha sido extremadamente complejo porque estos pacientes pues ya estamos en 2 refuerzos y 3 dosis o estábamos hasta hace poquito tiempo. ¿Qué se ha determinado por el inmunosuprimido mayor de 6 años que ya tiene una vacuna bivalente? Opcionalmente ponerse una segunda dosis bivalente a los 2 meses y si pertenece a alguna de estas categorías complejas, post-trasplante o pre-trasplante, depresión de células B, terapia CAR-T, trasplante de progenitores hematopoyéticos, se puede poner una segunda dosis. Este esquema también es un esquema que ha permitido flexibilizar estas cosas. Bueno, la razón de base para todo eso es lo que ustedes están viendo en la diapositiva, que la mayoría de personas, no importa la edad que sea, mayores de 16 años, tienen o tenemos una protección previa, bien sea híbrida, porque fue vacunado y además le dio la enfermedad, o simplemente porque está vacunado sin la enfermedad, o algunos porque les dio la enfermedad y no están vacunados, y solamente este porcentaje verdecito no tiene protección. Sin embargo, el problema viene en los niños pequeños, porque miren las coberturas de vacunación en los Estados Unidos de vacunación COVID teniendo la posibilidad de vacunarse. El 91% de los niños menores de 2 años sigue sin vacunarse, el 90% de los menores de 5 años y solamente el 40% de los niños entre 5 y 12 años están vacunados. Y eso es un problema. Y entonces los niños menores de 5 años aún requieren el esquema de dosis primaria y de refuerzo, porque una proporción importante o no han estado expuestos al virus o no están vacunados. Entonces los únicos pacientes en los que se mantienen más de una dosis como nueva recomendación de la vacunación son los niños menores de 5 o 6 años. Porque miren la seroprevalencia en niños y adolescentes en los Estados Unidos. Puede ser apenas del 60% por la infección o por híbrida del 75%, o sea, muy poquitos están vacunados. Entonces, la transición de vacuna monovalente a bivalente en niños de 6 meses a 4 años no inmunocomprometidos va a que con Moderna poníamos previamente 2 vacunas monovalentes y un refuerzo de bivalente, y con Pfizer 2 o 3 de monovalente con una bivalente en la serie primaria. Ahora recomendamos que se debe hacer cada esquema a la medida y que los niños lo que deben tener es al menos 2 vacunas. Pero una de esas tiene que ser vacuna bivalente. Entonces, nuevamente, esta es la recomendación para que lo vean gráficamente. Supongamos un niño no vacunado, que sus papás decidieron vacunarse ahora, lo que hay que ponerle es 2 dosis de bivalente de Moderna o las 3 de Pfizer, porque con Pfizer sigue poniéndose 3. Pero si el niño ya tenía vacunas previamente de monovalente, sea de Moderna o sea de Pfizer, este niño tiene que ponerse
una dosis de vacuna bivalente de Moderna y con eso tendrá vacunación completa. El que ya tenga alguna bivalente ya habrá terminado su esquema de vacunación. ¿Qué implicaciones tienen todas estas nuevas recomendaciones? Que son simples y únicas para la mayoría. ¿Y esto qué va a generar? Que la gente se vacune más, que los que no están vacunados, una porción de ellos, que no lo ha hecho porque la logística es complicada, porque no les han explicado bien, el poner una sola dosis va a ser más importante. Pero incluso el tener una mayor flexibilidad para aquellos con riesgo incrementado es muy importante. Y la tercera implicación es que estas recomendaciones van a ser hechas a la medida o son hechas a la medida. Aquí me equivoqué, por favor, dígase niños de 6 meses, no 6 años, sino 6 meses. O sea, las nuevas recomendaciones son simples, flexibles y el grupo en que se particulariza es el inmunosuprimido o los pacientes mayores de 6 meses. Y entonces pasaríamos de toda esta cantidad de productos que se pueden obtener en el mercado a nivel internacional a solamente estos productos. Particularmente hago énfasis en que solo 2 productos de Moderna quedarán en el mercado, lo cual simplifica mucho esto. El resumen de los cambios en quiénes y quiénes tienen esquema completo, digamos la pregunta, ¿quién está completo? Todo adulto y todo niño mayor de 6 años que tenga una dosis de vacuna RN mensajero bivalente independiente de su esquema previo o incluso de si no estaba vacunado. Los niños de 6 meses a 5 años que reciban vacuna Moderna si tienen al menos 2 dosis de vacuna, incluyendo al menos una bivalente. Y los niños de 6 meses a 5 años que reciban vacuna Pfizer si tienen al menos 3 dosis de vacuna, incluyendo una bivalente. Las personas elegibles para una dosis adicional, los mayores de 65 años y los inmunosuprimidos. En resumen, y sé que esto es largo, pero tenía que plantearles todo eso. Los beneficios continúan superando los riesgos en todos estos pacientes. Los riesgos de miocarditis son reducidos. Los beneficios de las dosis bivalente son claros ya con la edad, con el tiempo de la última dosis y la incidencia de COVID. Y pues sigue siendo muy importante el que demostremos que sigue habiendo cambios continuamente. ¿Cuál sería entonces la última diapositiva? Que hay un impacto demostrado de la vacunación a abril del 2023, que los esquemas actuales, los que estoy contando, de una semana de recomendados, disminuyen la complejidad y mejoran la flexibilidad. Claro, los Estados Unidos. Y los actuales en Colombia, ¿qué son? Incompletos y desactualizados. ¿Y por qué son desactualizados? Porque en los niños particularmente tenemos 3 desactualizaciones comparado con cualquier esquema mundial. ¿Cuáles son? Que no vacunamos sino mayores de 3 años, que no ponemos vacunas RNA mensajero y que ahora no tenemos bivalentes. Seguimos con bajas coberturas de vacunación en población pediátrica, tenemos con muy bajas coberturas todavía de refuerzos que ya, digamos, van a pasar a la historia como refuerzos, que la protección vacunal, claro, disminuye con el tiempo, pero que se mantiene para la enfermedad grave, que entre intervalos mayores entre dosis y refuerzo puede haber menos eventos adversos, que la mayoría de población tiene inmunidad natural y vacunal y que va a haber esquemas futuros y que de pronto en junio o agosto hay de nuevo algunos cambios, pero que lo que tenemos que hacer es implementar en nuestro medio los nuevos esquemas. La vacunación anual es una posibilidad, se está estudiando, como la influenza, tocaría ver cuál es la evolución viral, porque si tenemos nuevas variantes muy evasivas, va a ser más complejo. ¿Y qué hacer en inmunosuprimidos? Y finalmente las nuevas vacunas que son las vacunas vivas o las vacunas de pansabecovirus que en las preguntas podemos hablar. Pero ustedes dirán, bueno, doctor, muy gringa su charla, porque es que esto aquí en Colombia no hay. Bueno, pero no hay porque tenemos que cambiarlo y entre todos, porque esto es Chile. Y yo no te digo que tenga diferente de Chile a nosotros. Chile, de hecho, la semana pasada aprobó el Bexero, la vacuna de meningo B, gratis en el país. Y tampoco veo gran diferencia entre lo que invierte Chile en vacunas y lo que invertimos nosotros. Se llama voluntad política. Se llama que le paren bolas a lo que dicen los grupos científicos. El CABEI, que ustedes ven ahí, recomendación del CABEI,
es el grupo de prácticas de inmunización que es adscrito al Ministerio de Salud y se hace lo que dice el CABEI. Y el CABEI, ¿qué dijo en los estados, en Chile? Pues que se pone vacuna, y esto fue el 20 de febrero de este año, en niños de 6 meses a 35 meses, porque ya tenían las otras vacunas. ¿Y qué se pone? Pues vacunas RNA mensajero. Entonces, aquí dice, incorporar a la población objetivo de inmunizar vacunas de 6 meses a 3 años, preferentemente con vacunas con plataforma RNA mensajero. Y recuerden que Chile fue el país que nos enseñó a usar Sinovac cuando no había otras vacunas, pero Chile cambió prontamente después a RNA mensajero. Entonces creo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y este cuadrito que lo presenté en alguna parte, lo actualicé en noviembre del 2022, pero que traigo algunos datos actualizados acá, muestras cuáles son los esquemas de vacunación aprobados en niños en Latinoamérica. Y esto es para morirse de la tristeza, por lo menos nosotros, que se alegren ellos. Miren los niños de 6 meses cómo tienen vacuna: Perú, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Ahorita hay que incluir a Honduras, que está haciendo unos esfuerzos tremendos, y cómo los países con vacunas inactivadas exclusivas, que están aquí en asterisco, somos Colombia, República Dominicana y Venezuela. Los demás, como pueden ver ustedes acá, preferentemente aplican RNA mensajero. Esta es la cobertura de vacunación por COVID por grupo de edad en Colombia, nuevamente un poquito atrasada. Los datos que tenemos es 10 de enero. Ustedes ven entonces nuevamente aquí los niños de 3 a 11 años. Tenemos todavía una dificultad muy importante en tener los segundos refuerzos. Tenemos 48% de segundos refuerzos. Finalmente, esta está en esta página que ustedes pueden ver y la pueden actualizar. Este es nuestro guía de vacunación para COVID. El martes haremos una presentación también por webinar que la Sociedad Colombiana de Pediatría va a ayudarnos a patrocinar. Se hará a nivel latinoamericano, pero es un esfuerzo muy importante sobre la vacunación para COVID en niños en toda Latinoamérica. Yo les quiero agradecer mucho su atención, una charla larga, dura, pero que espero que en las preguntas podamos discutir todo lo que nos queda, lo que no quedó claro. Y me han pedido las personas de Tecnofarma Moderna que por favor con este código QR ustedes tomen una fotico y les hagan el favor para tener una retroalimentación, y también me hagan el favor a mí de saber cómo nos fue en esta conferencia. Yo creo que lo voy a dejar ahí un ratico para que tomen, tomen el QR, por favor, y puedan trabajar. Dejémoslo unos 10 segunditos, Fernando, y con esto termino y les quiero agradecer nuevamente su interés y su aguante. Muchísimas gracias. Creo que ya lo voy a quitar y quitemos esto, y si es posible, Fernando, ya conectémonos y miremos qué preguntas puede haber acá. Bueno, entonces voy a ampliar aquí el panel de preguntas porque vamos a mirarlas y tenemos algunas preguntas que son importantes. Dice, si no se completó el esquema en el niño, ¿debe iniciarse nuevamente? No, la respuesta es no. Esa es una muy buena pregunta. En la práctica, obviamente no hay estudios a gran plazo, pero digamos que un esquema que se hayan demorado más de los 28 días o 21 días en el caso de Pfizer, es un esquema que se pueden poner las vacunas. De hecho, como con otras vacunas, se ha demostrado que si se demoran un poquito más entre dosis, el esquema va a ser mucho más, va a tener mucho menos eventos adversos con las vacunas de RNA mensajero. Entonces, digamos que ese es un tema que no tiene problema. Me preguntan acá, ¿deberían los hogares de guardería del bienestar y jardines escolares con niños mayores, a ver qué dice por acá, de 3 años, pedir esquema de vacuna de COVID? ¿Debería anotarse en el carnet de vacunas o debería hacerse a un Libertad? Y me saluda desde Pamplona el doctor Carlos Vera. Sí, muy bien. Bueno, a ver, la vacunación de COVID tiene que hacer parte del programa ampliado de inmunizaciones. Y eso es así. O sea, a nadie se le puede obligar, como con otras vacunas.
pero hay países que tienen obligatoriedad en Latinoamérica, como Costa Rica, y no les va mal. Pero pienso que particularmente los niños un poco institucionalizados o con ambientes en los que hay muchos niños, es muy importante que estén perfectamente vacunados. Nuevamente, ojalá pudiéramos vacunar a los niños desde los 6 meses de vida para poder brindar una mejor protección. Duración de anticuerpos con esquema completo de vacunación. Bueno, es una excelente pregunta que me la hace la doctora Valentina Llano. Comienzo por decir que en COVID todavía no hay un correlato de anticuerpos para saber que hay protección. Pero es, digamos, no existe con una prueba de laboratorio. Pero por publicaciones, todos los estudios se basan en que cada vacuna tiene unos niveles de anticuerpos diferentes, en los cuales las vacunas RNA mensajeros son los que generan más niveles de anticuerpos. Luego le siguen las vacunas como las de vectores, como AstraZeneca. Luego está una vacuna como la de Janssen y abajo tenemos las de Sinovac o las inactivadas, son las que generan menos anticuerpos. Pero no se puede medir a nivel de laboratorio, como con el caso de la hepatitis B o de otras vacunas para mirar si están protegidos o no. Pero lo que sí es claro es que las vacunas inducen además inmunidad celular, que probablemente expliquen por qué las vacunas siguen siendo altamente protectoras, a pesar de todas estas variantes de Omicron tan resistentes, porque siguen siendo altamente protectoras para muerte, hospitalización y enfermedad severa. Pero los niveles de anticuerpos por ahora no nos van a servir para eso. Más bien nos han servido para que nuevamente yo les exponga lo que pasó de una semana por acá, que por favor, si sueno reiterativo, quiero seguirlo exponiendo. La vacunación en el mundo ha cambiado desde la semana pasada y así se va a mover. Primero, por supuesto, en los países más desarrollados, después en los países con mejores esquemas de vacunación y finalmente en otros países. Pero lo que está diciéndose con estas vacunas es que ya el esquema completo de vacunación es tener una vacuna RNA mensajero bivalente. Entonces, voy a tomar y me voy a ir a la última pregunta que me acaban de mandar para que la conversación tenga sentido, porque me pregunta Orlando Olarte, ¿cuándo llegarán las vacunas bivalentes? Bueno, él pone para el personal de salud. A ver, las vacunas bivalentes van a llegar tarde o temprano porque la comercialización de vacunas monovalentes se está acabando en los Estados Unidos. No hay una dosis de vacuna monovalente ya de Moderna y quedan unas pocas de Pfizer. Y ya no la van a producir más porque obviamente son vacunas que ya son obsoletas en su protección y en sus recomendaciones. Entonces, en la medida en que los países empiecen a comprar o a terminar sus vacunas monovalentes, pues es inevitable que tengan que tener vacunas bivalentes. Y es mi visión del tema. O sea, quieranlo o no, obligatoriamente, si se aplican vacunas de RNA mensajero, tienen que ser bivalentes en el corto plazo. O sea que lo que yo les estoy contando es ciertamente una actualidad también para nuestros países, porque las vacunas no va a haber monovalentes más a la venta. Bueno, alguien me pregunta, inmunidad de la infección, ¿cuánto tiempo después vacunar? Bueno, esa pregunta la hemos mirado varias veces. La respuesta es 2 semanas, sigue siendo como la recomendación, ¿no? Pero digamos, hay personas que dicen que le va mejor si se espera 4 a 6 semanas para vacunarse. Yo creo que en todo caso la mayoría de personas ya tienen vacunas previamente. No es el ejemplo de antes que nos daba el primer COVID y nos veíamos a ver cuándo nos vacunábamos, sino es el ejemplo ahorita de que hemos tenido vacunas y de pronto hemos tenido una enfermedad a pesar de vacunas, lo que se llama un breakthrough. Después de eso, yo diría que 2 a 4 semanas para vacunarse, particularmente si llegan las bivalentes. El doctor Richard Cortés, gran amigo, dice, bueno, me felicita por la charla, muchas gracias. ¿Qué ha impedido limitado actualizar las vacunas? Bueno, yo creo que ya estamos en un momento en que ya no somos tan políticamente correctos en este instante porque ya llevamos un tiempo grande en reclamar la actualización de los esquemas. Básicamente ha pasado como con las otras vacunas que se llama voluntad política.
porque básicamente no ha existido. Entonces, desde julio del año pasado se ha venido insistiendo en el tema y ni siquiera los grupos de apoyo científico que previamente apoyábamos la labor ministerial, ahora somos tenidos en cuenta y no se ha podido llevar a cabo eso. ¿Por qué lo digo sin pelos en la lengua? Porque he estado en muchos países recientemente dando charlas de esto y les voy a hablar de, bueno, no Chile, que ya les mostré que simplemente llegan a esta conclusión por obviamente todos los estudios de expertos y admite y acoge el ministerio, sino he estado en El Salvador hace un par de semanas, en Honduras, y allá las vacunas, digamos, de RNA mensajero ya han sido aprobadas sin ninguna dificultad porque se sabe que es el esquema que hay que poner en los niños. O sea, doctor Richard, es simplemente falta de voluntad para actualizar lo que sucede en la ciencia en el mundo entero con lo que necesitamos acá. Me preocupa seguir recomendando Sinovac en niños, sabiendo que debemos vacunarlos con plataforma vacunal. Bueno, entonces la pregunta es esa y me la hace Marcela Fama, imagínense, nada más y nada menos que nuestra expresidenta de la Sociedad Colombiana de Pediatría y además alta directiva de ALAPI. Marcela, a mí también, pero esta misma tarde cuando un paciente me pregunta eso, le dije en el consultorio, el niño recién cumplió 3 años y no está protegido. Le dije, vaya, póngase Sinovac. No veo que por ahora vayamos a tener RNA mensajero. Ojalá hubiera un golpe de suerte. Pero vaya, póngase el Sinovac, qué daño no le va a hacer. No estamos hablando que sea mala. Aquí nadie está hablando de eso. Estamos hablando de que no hay toda la misma evidencia científica que nos diga que contra Omicron y todas estas variantes va a seguir funcionando de una manera tan confiable, pero daño no hace. Ah, pero después le podré poner la RNA mensajero. Sí, lo que hicieron en Chile. Vacunaron con Sinovac y después pusieron refuerzo para los que habían vacunado con Sinovac. Recuerden que eso sí se puede hacer. La experiencia en adultos fue monumental. Mi mamá, la de la mayoría de ustedes mayores, les pusieron Sinovac y luego les pusieron Pfizer o Moderna. No hay problema, pero digamos, no podemos dejar de apoyar la vacunación, tenemos que seguirlo diciendo, pero también es momento de decir que tenemos que poner vacunas de RNA mensajero. Jennifer Porras me pregunta que actualmente hay vacunas que se administran a los 6 meses. ¿Ya se tiene el soporte científico para vacunarse en ese momento contra el COVID? Sí, pues no sé si no entiendo la pregunta, doctora, pero casi 40 minutos de mi charla fue mostrándole el soporte científico para eso. Y por eso es que en los países más avanzados, pero yo miro bien si es que leí mal, se recomienda. Entonces, no, claro, hay soporte de eficacia por estudios pivotales publicados, de efectividad, que ya está publicado, y de seguridad, por supuesto. Bueno, bueno, lo de cuándo llegarán las vacunas. En este momento en Colombia la vacuna adicional disponible está vencida, sí, con la utilización de INVIMA para su aplicación. Sí, lo que hicieron fue que, digamos, tanto Pfizer como Sinovac, y creo que eso sí estuvo basado en la consulta con los laboratorios productores, ampliaron un poco el tiempo de vencimiento porque era posible hacerlo, pero evidentemente si no se tienen nuevas vacunas, pues una vez termine ese tiempo que dieron cada uno de esos laboratorios, que no tengo claro cuánto fue, pues tampoco se pueden poner esas. Olguita Beltrán, doctora querida, me felicita, tan bonita Olguita. Valentina Llano, vuelve a preguntar Valentina, muy buenas preguntas, dice, ¿por qué se diferencia en la aparición de miocarditis? Muy bien, con sexo. Valentina, no tengo la menor idea, pero ya ha pasado con otros eventos adversos. La vacuna de viruela de hace muchos años, incluso ahora con el monkeypox, hay que tener pendiente, producía también miocarditis, pero también en casos muy contados, y acuerde que la viruela es una enfermedad en que la mortalidad era muy alta. Y también hay algunos estudios que muestran, o algunos relatos, que era más en varones. Hay una cantidad de estudios de por qué se produce esto y pareciera que hubiera en todo caso un tema genético como todo, un tema de genómica, de lo que llamamos ahorita la
vacunómica, pero en realidad yo no le puedo contestar con una sola palabra por qué. Sí le puedo decir que esas edades, en esas edades probablemente el tema inmunológico reacciona contra esos tejidos de una manera más probable que en los niños más pequeños por menos contacto previo. Y lo otro interesante, con la segunda dosis, cae mucho con la tercera y los refuerzos y prácticamente no se ha visto con las bivalentes, pero tocaría esperar más estudios con bivalente. Me pregunta la doctora Huertas, ¿cómo se aplicaría el esquema regular y COVID-19 para los mayores de 5 años? En este caso, ¿cuál prima? ¿Cómo quedarían los esquemas? El esquema regular y COVID-19. Tal vez se refiere en el PAI cómo quedaría. Es una vacuna que tiene que quedar en PAI para toda la población. De una vez aprovecho para decir que el PAI tiene que ampliarse hacia otras poblaciones sin duda y con otras vacunas y evidentemente no puede estar restringido para niños menores de 5 o de 10 años. No hay ninguna contraindicación para poner las vacunas al tiempo, que es otra cosa que ha afectado mucho la vacunación en Colombia. Estuve en Panamá el año pasado, ya hace más de un año, en el Congreso Panameño de Pediatría y ese día presentaron antes de mi charla los resultados de la estrategia que hicieron en ese momento que ya tenían vacuna COVID para los niños en poner influenza y COVID al tiempo obligatoriamente. O sea, el que llegara a vacunarse, bueno, no obligatorio, se le proponían las dos al tiempo y solamente aquel que firmaba que no se le podían poner al tiempo, pues se ponía una sola. Y los resultados ampliaron la aceptación de la vacuna en un 30%, o sea, no hay ninguna contraindicación para ponerse dos vacunas al tiempo, incluyendo las de COVID. El doctor Gerson Vermont, Dios mío, qué honor tenerlo acá. Añoramos su trabajo. Dejamos coordinado 3.8 millones de vacunas de Moderna. Dice el doctor Vermont, ustedes lo conocen, voy a leer esto. De julio del año 2022 dejamos coordinado que 3.8 millones de vacunas compradas a Moderna fueran bivalentes. Sí, señor. Dios lo oiga, no quiero entrar más en eso. Él dice la decisión científica y técnica ya está tomada y quedó aprobado. Sí, ¿verdad? Infortunadamente, pues, ¿qué tenemos? Tenemos aprobaciones, pero no tenemos vacunas. Lo dejo en el ambiente y doctor Vermont, muchas gracias por el comentario. Fíjense ustedes que existe el tema de voluntad política, es muy importante. Doctor, si a los 6 meses ponemos esquema regular, ¿cuánto tiempo ponemos COVID? Si a los 6 meses ponemos esquema regular. Ya. Bueno, las vacunas de COVID se están poniendo en la mayoría de países, aparte de las otras vacunas de 6 meses, pero es solo mientras se crea experiencia. O sea que en el esquema de pentavalentes o hexavalentes se está dejando un tiempo y se está dejando COVID solamente, pero no creo que haya ninguna dificultad en ponerlas en algún caso en forma de vacunación simultánea. Juan Pablo Rojas, extraordinario infectólogo, sígalo en redes sociales, el mejor en redes sociales, nos enseña todos los días, excelente exposición. Doctora Jennifer, Mauricio Guerrero, nuestro presidente. ¿Qué dice el doctor Mauricio? De acuerdo a esto quedaremos con vacunas bivalente anual para toda la población infantil y adulta. Entonces, nuevamente, excelente pregunta Mauricio para puntualizar. Mayores de 6 años, una sola vacuna bivalente, una sola, no importa el esquema que hayan tenido. Menores de 6 años, en nuestro caso, los que tengan 3 años, tenemos que discutir y ojalá nos pidan un concepto técnico, ¿qué hacemos en un país tan particular que viene con Sinovac? Probablemente la recomendación sería, se me ocurre a mí, tengo que oír a mis amigos infectólogos, poner una bivalente única en esos pacientes. Pero los menores, estoy hablando mayores de 5 años con Sinovac, los menores de 5 años, el esquema incluye todavía un esquema primario porque tenemos porcentaje de vacunados mucho menor y menos anticuerpos. Y siguiendo las recomendaciones, 2 dosis de Moderna, al menos una bivalente, 3 dosis de Pfizer, al menos una bivalente. ¿Cuándo se iniciará el esquema de vacunación de 6 meses? Doctora Bamen, espero que sea mañana, doctora, pero por ahora no sé. El mundo vive como si la pandemia hubiese terminado. Henry Sánchez, totalmente de acuerdo, Henry. Es lo que vemos todos los días en nuestra vida diaria, en el consultorio, en toda parte.
y estamos lejos de eso. Lo que sí va a pasar, y aprovecho para contarles, es que probablemente ahorita el 11 de mayo Biden y el gobierno de Estados Unidos diga que se acabó la emergencia como tal por COVID, y eso tiene muchas implicaciones administrativas, dentro de ellas la comercialización de vacunas. Y seguramente para el último trimestre del año en los Estados Unidos se esperan ya las vacunas a nivel comercial. Pfizer y Moderna ya sacaron sus precios y por ahí se conocieron desde el año pasado, y eso va a ser así. Entonces, cuando pase eso, aún más pensaré yo que la gente dirá que ha terminado la pandemia y seguirán comportándose de una manera bastante irresponsable. Dice la doctora Baez, ¿habrá alguna posibilidad de que las vacunas sean pagadas? Pagadas, sí, particular. Sí, claro, eso es lo que decimos. No sé si en Colombia, me gustaría pensar que no, me gustaría pensar que se siguiera haciendo un esquema estilo europeo para toda la población, ojalá, pero que nos igualáramos por lo alto, ¿no? O sea, que esta equidad tan cacareada y tan importante sea por lo alto, o sea, con vacunas RNA mensajero bivalentes. Esperemos que sea así, pero evidentemente va a haber comercialización de vacunas en el mundo entero en un futuro relativamente cercano. Bueno, yo terminé las preguntas, quedé como cansado, doctores. Estoy acá. ¿Qué pasó? Me desconecté, no, estoy acá. No sé si haya más preguntas o si no las hay, venga, miramos a ver si hubiera más preguntitas. Si no las hay, yo creo que podríamos terminar para que ustedes vayan a descansar y darle tiempo a sus familias. Mm, y agradecerles muchísimo el estar con nosotros. Recuerden que la Sociedad Colombiana de Pediatría siempre va a estar con el pediatra, con el médico general, con el especialista que quiera, y tratando de actualizarnos, de ponernos al día. Seguramente sobre esto habrá algunas nuevas recomendaciones después y estaremos actualizando el tema. No sé, quisiera ya con esto terminar, agradecerles mucho por su atención y nuevamente esperarlos en los próximos webinares, invitarlos muy especialmente al Congreso de la Sociedad Colombiana de Pediatría en Barranquilla en la primera semana de julio. No olviden que es una fecha muy importante para nosotros los pediatras, y desearles una buena noche. Hasta luego.